A veces hay mundos enteros grabados en piedra, solo hace falta saber cómo leerlos. Y hoy vamos a intentar descifrar los secretos de uno de los más fascinantes de todos, el mundo maya. Bueno, vamos al lío. Todo empieza con el gran enigma de los mayas, ¿verdad? Una civilización súper sofisticada que de repente desaparece y nos deja a estas ciudades de piedra magníficas, sí, pero completamente silenciosas. Y claro, durante siglos la pregunta para exploradores, para arqueólogos, para todo el mundo era la misma. Una pregunta tan simple como profunda. ¿Cómo narices hacemos que estas piedras nos cuenten su historia? Y para abrir esa cerradura, para desvelar el misterio, hicieron falta dos claves muy distintas. La primera no es que se encontrara de repente, no. Se tuvo que forjar casi como un herrero a lo largo de siglos de un trabajo de detective que es, de verdad, alucinante. Uf, y el camino fue larguísimo, lleno de callejones sin salida. Un obispo español en el siglo XVI crea un supuesto alfabeto que resulta ser una pista falsa, pero crucial. Luego, durante décadas, la idea principal era que los glifos eran solo cosas místicas, sobre dioses y calendarios. Tuvo que llegar una mujer, Tatiana Proskuriakov, para darle la vuelta a todo y demostrar que no, que esas piedras contaban historias de reyes y reinas de carne y hueso. Y este es el punto de inflexión. Es que lo cambia todo. Pasamos de ver a los mayas como una especie de filósofos místicos que solo miraban a las estrellas, a entender que eran, bueno, como nosotros, eran cronistas de su propia historia, de sus propias movidas, quién nacía, quién llegaba al poder, a qué ciudad conquistaban. La culpa de este retraso, entre comillas, la tuvo en gran parte este señor, J. Eric Thompson. Era el gran experto y su visión era que intentar leer los glifos palabra por palabra era perder el tiempo. Para él, lo importante era captar la esencia poética de los mayas. Una idea muy romántica, sí, pero que en la práctica pues nos tuvo bastante tiempo atascados. El primer martillazo de verdad contra ese muro llegó con los llamados glifos emblema. Fue un descubrimiento de Heinrich Berlin. De repente, ¡zas!, se dieron cuenta de que ciertos glifos se repetían y eran como las firmas, los escudos de armas de ciudades concretas. Podían leer Tikal, podían leer Palenque. Esto demostraba que los textos no solo hablaban del cosmos, sino también de geografía y política aquí, en la Tierra. Y la pieza que faltaba, la que hizo que todo encajara, la puso un lingüista ruso, Yuri Konorozov. Y lo que demostró fue una genialidad. La escritura maya no era ni una cosa ni la otra. Era un sistema mixto, súper complejo. Usaban logogramas, o sea, un signo para una palabra entera, pero también signos fonéticos para representar sílabas. Por primera vez, no solo se podía entender lo que decían, sino que se podía escuchar el sonido del idioma maya saliendo de la piedra. Vale, ya tenemos la primera clave, la lingüística, el descifrado del código. Pero ahora llega la segunda. Y esta no tiene nada que ver con manuscritos polvorientos. Esta es tecnología del siglo XXI. Es la clave que nos permite, literalmente, ver a través de la piedra. Y esto no es para hacer postales chulas, ¿eh? Hablamos de usar drones, de usar escáneres láser, tecnología que crea unas nubes de puntos en 3D, con una precisión milimétrica. O sea, es como si pudiéramos coger una pirámide, meterla en un ordenador y diseccionarla capa por capa sin tocar una sola piedra. Vamos a un caso práctico. Palenque. Lo que hicieron allí fue una auténtica pasada. Cogieron todos los planos antiguos, las notas de campo de hace décadas y lo digitalizaron todo. Y luego, a esa base de datos antigua, le metieron encima toda la información nueva de los drones y los láseres 3D. El resultado es un modelo digital multicapa que permite hacer un análisis arquitectónico a un nivel que era simplemente impensable hace unos años. Y es gracias a este modelo digital que pudieron confirmar algo que durante mucho tiempo fue solo una intuición, que el templo de las inscripciones y el templo de al lado no eran edificios separados que se construyeron uno tras otro, no. Se levantaron a la vez como parte de un único y gigantesco proyecto arquitectónico. La tecnología nos dio la prueba definitiva. Perfecto. Pues ahora llega el momento de la verdad. Vamos a coger nuestras dos claves, el código descifrado y los escáneres láser, y las vamos a usar en una de las cerraduras más famosas de todo el mundo maya, la tumba de Pacal, en el templo de las inscripciones. ¿Y qué pasa cuando metes las dos llaves a la vez en la cerradura? Pues que la puerta se abre de par en par. Y lo que vemos detrás es la mente de uno de los gobernantes más increíbles de Palenque, el Gran Pacal. A ver, por un lado, el código, los glifos. ¿Qué nos contaron? Pues nos contaron la historia. Nos dijeron, oye, que este es el mausoleo de un rey del siglo VII, Kinichanab Pakal. Nos contaron toda su vida, toda su dinastía, e incluso su viaje al inframundo para renacer como un dios. El código nos dio el guión, el porqué de todo. Y por otro lado, los escáneres.
La tecnología. ¿Qué nos reveló? Nos dio el cómo. Nos demostró que el templo de Pakal y el de al lado, el templo 13, se construyeron como un único bloque, un único complejo funerario, que compartían un diseño, un plan maestro. La tecnología nos enseñó la escala, la ambición brutal de la obra. Así que, al final, una cosa sin la otra se quedaba coja. La historia estaba escrita en los glifos, sí, pero la ambición real, la escala de esa historia, nos la mostraron los láseres. Juntas, las dos claves nos dan la imagen completa. Un rey que no solo se construye una tumba, sino que rediseña el corazón de su ciudad para que su legado sea eterno. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que la historia no es un libro cerrado y polvoriento que está en una estantería. Ni mucho menos. Es más bien un puzzle gigantesco que estamos montando activamente, pieza a pieza. La historia de los mayas no está terminada, ¿qué va? En muchos sentidos, estamos justo ahora empezando a rascar la superficie de lo complejos que eran. Y lo más importante de todo es esto. Las claves no compiten entre sí, se complementan. El descifrado de los textos antiguos es lo que da sentido a los fríos datos de la tecnología, y la tecnología, a su vez, nos ayuda a confirmar o a veces a corregir lo que creíamos que decían los textos. Cada clave hace que la otra sea más potente. Es un círculo virtuoso que nos da una imagen del pasado cada vez más nítida. Al final, la idea con la que nos tenemos que quedar es que nuestra comprensión de los mayas no es algo fijo, no está grabado en piedra. Paradójicamente, está más bien escrito con luz. Y claro, esto te deja pensando, si todo esto lo hemos aprendido de una sola tumba, de un solo complejo, ¿qué otros secretos increíbles estarán todavía ahí fuera, esperando a que encontremos las claves correctas para desvelarlos?